hace tiempo esto. Creo que Rubio Ñu nunca estuvo en esta situación tan grave en la que estamos y como te dije, duele mucho perder así y más todavía cuando se acaba el partido. Dentro de todo, ¿cómo está el ánimo del plantel con respecto a esto que no saben las cosas? Y de hecho, mal como te dije, pero como todos sabemos nunca estuvimos así. Yo creo que ya es hora de levantar todo juntos, pensar en qué hacer, qué hacemos mal y sacar adelante esto como sea. ¿Ya pudieron hablar luego del partido frente a Olimpia, mirando ahora y pensando lo que va a hacer Cerro Porteño? De hecho sí, porque yo te dije, como te dije, duele perder así más todavía contra Olimpia y todos los días estamos ya entrenando de vuelta y pensando en lo que sería hacer. ¿Qué significa enfrentar a Cerro Porteño luego del duro golpe de la fecha anterior? De hecho que es algo muy importante, como todos sabemos el fútbol viene a revancha y ya este domingo tenemos contra un grande de vuelta y esperemos que... Un poco difícil la situación en la que estamos. En el partido anterior hicimos un gran esfuerzo con 10 hombres, peleamos lastimosamente en el último minuto por todos los comentarios y todo eso. Bueno, entró y perdimos nuevamente. El Porfirio, prácticamente desde que está Rubio Ñu en primera división nunca pasó por una racha tan negativa. Dentro de todo, ¿cómo está el ánimo del grupo? Y la verdad que sí, creo que en todos los años que estuvimos nunca estuvimos en esta situación. El ánimo, sabemos que nosotros somos los únicos que podemos sacar adelante esto y bueno, no queda otro más que seguir trabajando y apuntando a lo que va a ser este compromiso. ¿Qué implica justamente ahora enfrentar a Cerro Porteño? Y sabemos que va a ser un compromiso realmente difícil porque Cerro también viene golpeado. Trataremos nosotros de implementar un poco nuestro estilo de juego, sacarle la pelota a ellos y tratar de concretar las ocasiones que tengamos. De esa manera yo creo que vamos a poder salir de esto. Igual, aparte de trabajar mucho en lo táctico, en lo futbolístico, por ahí también trabajan en lo mental, en la confianza de los muchachos. Sí, la verdad que sí. Sabemos que tenemos el apoyo acá del cuerpo técnico, de los dirigentes. Y sabemos también que nosotros somos los únicos que podemos salir de esto, así que la confianza yo creo que siempre la tenemos ahí. Gracias, Wilfrido. Dale.